Y hay una excepción en las moléculas de oxígeno y flúor. El orbital PZ es de menor sigma, es de menor energía que los orbitales pi. Entonces, esto se voltea. Solo en estos casos, estos dos se voltean. ¿Sí? Y es de menor energía el sigma que los pi. Y entonces nos queda que si digo esos órbitas, el de menor sería el 2, el sigma 12, después vienen los sigma pi, los dos orbitales enlace y un sigma con P también de enlace. Y luego viene el pi de antienlace y el sigma de antienlace, ¿sí? Normalmente en todas estas moléculas tiene este orden, excepto en el oxígeno y el flúor. En el oxígeno y el flúor se voltearon estos dos, pero el sigma por aquí abajo y después pi, que por cierto aquí le falta. Ajá. Es una errata de por ahí. Entonces, estos son los dos orbitales del sigma, luego los pi de enlace, el pi de antienlace y el sigma de antienlace. ¿Sale? Ahora sí. Bueno, consulten el libro. Yo encontré una imagen similar, una imagen igual a porque también tenía duda para acomodar, como que se me dificultó más verlo así en esta tabla, ¿no? Sí, profe, en esa. Sí, está mucho más claro el Chang. El Chang es un libro muy claro, muy, muy claro. Por eso he querido pagarme mucho a este libro. Y aquí les muestra cómo calcular, les muestra para cada molécula el orden del enlace, la longitud del enlace y su energía. Y las propiedades magnéticas. Entonces, de todo juntito, ¿no? Me gusta el libro de Chang, dar soluciones claras. Aunque luego me mete problemas porque no ha visto energías cuando yo ya les estoy dando, pero en fin, ¿sí? Este es este es el libro de Chang directamente. Ahora, voy a regresarme a mi presentación y ¿alguna otra duda sobre lo que habíamos estado viendo? ¿No? Bueno, lo que vamos a ver hoy son fuerzas intermoleculares y lo primerito que tengo que ver es una animación. Antes de eso, quiero hablar un poquito de qué son las fuerzas intermoleculares. Son fuerzas de interacción entre las moléculas que componen la sustancia. Por ejemplo, un líquido de ácido clorhídrico tiene la molécula de ácido clorhídrico y otra molécula de ácido clorhídrico. ¿Cómo interactúan estas dos moléculas? Es a través de reacciones intermoleculares. Sobre todo, por ejemplo, aquí tenemos un enlace covalente. Cuando tenemos un enlace covalente, enlaces iónico covalente, el que queramos, son mucho más fuertes que este tipo de interacciones. Vamos a ver entonces cómo son estas interacciones. Este tipo de interacciones no sé que cambian las propiedades. Por ejemplo, el ácido clorhídrico hierve a menos 83 grados, mientras que el agua lo hace a 100 grados centígrados. Vamos a ver entonces cómo son estas fuerzas intermoleculares y otro dato, por ejemplo, el vaporizar el ácido clorhídrico me lleva 16 kilojoules. El romper la molécula me toma 431 kilojoules. O sea, esto es muy fuerte, mucho más fuerte que este que tengo aquí. Este que tengo punteado, normalmente las fuerzas débiles las escribimos como punteados.
Son débiles, pero importantísimas. Gracias a este tipo de enlaces se tienen muchas propiedades importantes, mucha estabilidad de las moléculas. Por ejemplo, el DNA, que sea una doble hélice, esa doble hélice se estabiliza gracias a este tipo de interacciones y se vuelven muy fuertes, ya que muy estables estos enlaces y estas moléculas. Ya que todo está en orden, entonces se vuelve muy estable y muy sólido. El DNA es muy, muy, muy estable. Entonces veamos la animación que traía y nada más que abra, mi máquina está. Estuvimos viendo entonces lo que eran los tres estados, el sólido, el líquido y el gas. Estuvimos viendo que, voy a poner agua, oxígeno, mejor oxígeno, que en el estado sólido todo está en un empaquetamiento compacto, en el estado líquido hay un poco de desorden y en el estado de gaseoso desorden. ¿Sí? Esto fue lo que estuvimos viendo la vez pasada. ¿Cómo se mueven estas moléculas? Todas las moléculas tienen esta energía cinética, hace que choquen contra las paredes. Esta energía, con un choque elástico, ponemos el choque elástico, van a rebotar en la pared misma, y entonces hay un cambio en la cual implica una fuerza sobre la pared. Esa fuerza se le conoce como presión. ¿Sí? Entonces, esto ya lo vimos la vez pasada. También vimos cómo se daban los cambios de fase y estuvimos viendo el diagrama de fase. Vimos que podíamos tener equilibrio entre la fase gaseosa y la fase líquida, o entre la fase gaseosa y el sólido, que el paso entre el gas y líquido se llama evaporación, mientras que el paso entre el sólido y el gas se llama sublimación, y entre el gas y el sólido se llama condensación. Igual que aquí, esto se llama licuefacción o condensación, cualquiera de los dos. También mencionaba que la temperatura de ebullición, es decir, donde se tiene el equilibrio entre el gas y el líquido, se da a una determinada presión. La temperatura de ebullición es función, entonces, de la presión directamente. Entonces, habrá muchas presiones en donde tengamos muchas temperaturas de ebullición. Todas esas líneas, temperatura de ebullición, diferentes presiones. Igual que esta otra línea nos da temperaturas de diferentes temperaturas para aquí es de fusión y sus presiones. Había un punto crítico, dijimos, hay un punto crítico en donde ya no se puede distinguir entre lo que es la fase líquida y la fase gas. Coexisten, no es posible distinguir cuál es cuál de las dos. Entonces, hay una presión muy alta, y normalmente es muy alta, y una temperatura muy alta, en donde se presenta este fenómeno, en donde ya no distinguimos si es gas o es líquido. Ahora, lo que quiero ver es cómo son las interacciones. Me voy a ir a la molécula, por ejemplo, de agua. ¿Cómo son las interacciones de esta molécula de agua? O me voy para acá, que es la misma figura. No, mejor acá. Y entonces, lo que observo es que esta energía de interacción es cuando tengo dos moléculas muy lejos
y las voy acercando. En la medida que las acerco, y esta es la distancia en la cual las puedo estar acercando. Aquí también puedo tener. Y lo que observo es que hay un pequeño pozo en esta curva. Este pequeño pozo, acabo de escoger un gas neón, por ejemplo, y este pozo es muy poco profundo, es muy pequeño. Esto me dice que la interacción entre una molécula y la otra es muy pequeña. Ya vamos a ver que este tipo de interacciones, esta pequeña energía que está dando este pozo, se le conoce como dipolo inducido, dipolo inducido. La densidad de carga del neón, tengo un átomo con una densidad de cargas por aquí, puede ser deformada o puede ser polarizada, llamémosle. Podemos polarizar esta densidad de carga y hacer que la otra molécula que está por ahí también se polarice. Entonces, esta pequeña polarizabilidad que tienen los gases nobles me está dando este pozo muy pequeño y hace que las moléculas puedan estar juntas. Aunque no es un enlace por sí solo, sí hay una pequeña interacción entre las diferentes moléculas de neón. ¿Qué sucede con el argón? Bueno, el pozo es un poquito más grande porque el argón tiene un tamaño más grande, su densidad de carga es un poquitito más grande y se puede deformar más fácilmente. Con el oxígeno es una molécula pequeña, pero es una molécula diatómica. Aquí tengo moléculas diatómicas y estoy quitando el sonido, ya. Entonces, estas moléculas diatómicas pueden interaccionar y pueden polarizarse un poquito más que el neón por lo menos. Ahora, el agua se polariza mucho más. Ahí ya tenemos hidrógenos y oxígenos y sabemos que hay polarizabilidad. Entonces, allí sí hay mucho más interacción. Ahora, si tengo neón, por ejemplo, y alejo a los átomos y los dejo que se muevan, esto va a tender a bajar y subir. Si se fijan, primero, no puede rebasar el cero. Y entonces, llegando al cero, rebota y se regresa al nivel de cero. Se acercan mucho las dos pelotitas, una está fija y la otra no. Esta se acerca, rebota y regresa. Este pequeño pozo es como les decía, se están polarizando las moléculas. Ahora, si muestro solo las fuerzas ya me están apareciendo aquí. La rosita es de repulsión y la naranja es de atracción. Lo voy a llevar al equilibrio. En el equilibrio tengo que las dos fuerzas están casi equilibradas. Si me subo, ya hay mucha repulsión, ¿sí? Empieza a haber mucha fuerza de repulsión por allí. Llego al equilibrio y de nuevo puedo ir subiendo. Hay un momento en donde ya la energía es cero y empieza a haber fuerza por aquí. Si se fijan que por ahí empiezan a aparecer estas flechitas. Entonces empieza a ver primero aparecer la flecha de aquí estoy en repulsión, estoy hacia la derecha, la suelto y empieza la de la izquierda. ¿Sí? Entonces ahí está la fuerza de atracción. Ahora voy a poner la fuerza total.
la fuerza, la suma total de la fuerza de atracción y la repulsión, pues la estoy viendo aquí en forma de verde, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en las moléculas que cuando se forma un sólido o un líquido son este tipo de fuerzas de atracción. Normalmente son como insisto, son de muy poca energía, no son tan fuertes como, como los enlaces reales. Aquí, por ejemplo, podemos ajustar a los átomos y puedo, por ejemplo, ver cómo se va moviendo y voy acercándome. Me acerqué demasiado, ¿vieron? Me acerqué demasiado. Aquí empiezo a bajar la repulsión, la bajo y aquí prácticamente está en cero. Y está en el equilibrio. ¿Qué pasa si el diámetro atómico es muy grande? Si es muy grande, muevo la energía de interacción hacia acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa si las fuerzas de interacción son débiles? Aquí la tengo casi débil o muy fuerte. Lo que hago es incrementar el pozo. Estoy incrementando este pozo y esto me da mucho más estabilidad del sistema. En la medida que las fuerzas de interacción se vuelven más fuertes, entonces tengo fuerzas mucho más altas. Aquí no importa lo que yo haga, el pozo se va a mantener más o menos estable. Lo que puedo hacer es acercarme o no a los diferentes núcleos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces me regreso a la presentación que tenía y ahora sí, ¿qué son estas interacciones? Pues vamos a ver qué son este tipo de interacción. Primero, ya les estaba señalando que estas interacciones moleculares están íntimamente relacionadas con la polaridad de las moléculas. Es decir, la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados en la escala de Pauli. Y la otra cuestión que tiene que ver con esta polaridad es la geometría molecular. Entonces, la polaridad es función tanto de la geometría como de la electronegatividad. ¿Por qué es función de la geometría? Porque nos acordamos que la polaridad tiene que ver justo con vectores. Y entonces, ya desde la vez pasada habíamos visto que había vectores que se cancelaban dependiendo de la simetría de la molécula. Con simetrías muy altas se nos cancelan estos vectores y dejamos de tener interacciones polares. Sin embargo, si la diferencia de electronegatividad es alta, por ejemplo, es mayor a 0.4, ya decíamos que el enlace es covalente polar. Si es menor, y si es covalente polar, es posible generar dipolos eléctricos. Un dipolo es esto que estamos viendo aquí, una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Si la diferencia de electronegatividad es menor a 0.4, entonces el enlace es no polar y no vamos a tener dipolos, o si los hay, son chiquititos. Entonces, prácticamente no existen dipolos si tenemos una diferencia de electronegatividad menor a 0.4. Una vez, entonces, va a ser muy importante esta parte de la electronegatividad. Y va a ser muy importante la geometría. Entonces, con esto vamos a poder saber si una molécula
tiene y qué tipo de interacciones tiene. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es si las moléculas son polares o no polares. Luego, una vez que se ha establecido la existencia de enlaces covalentes polares en una molécula, se procede con la suma de los vectores del momento dipolar eléctrico de enlace. Y para ello se requiere de la geometría molecular. Se debe tener presente en todo momento que el análisis del momento dipolar eléctrico de una molécula requiere de la operatividad propia de vectores. Pero no vamos a hacer nada cuantitativo, entonces todo lo que voy a hacer aquí lo puedo hacer cuantitativo, pero este nivel de curso nos dice que solo nos quedemos a nivel cualitativo. Entonces nos vamos a quedar con la intuición vectorial y a nivel cualitativo. Ahora, aquí sí necesito estas presentaciones. Sigo hablando de fuerzas intermoleculares y quiero hablar de las fuerzas de dispersión. ¿Cómo son estas fuerzas de dispersión? Las fuerzas de dispersión, entonces, están íntimamente relacionadas con la polarización y esta polarización es la facilidad con que la distribución del electrón en el átomo o molécula puede distorsionarse. Entonces, ¿qué tanto se puede mover? Le llamamos polarizable. Se dirige hacia un lado o se dirige hacia el otro. Y esto le llamamos polarización. La polarización aumenta con dos cosas. Una, el mayor número de electrones. Y segundo, con la nube de electrones. Entre más difusa es esta nube de electrones, más aumenta la polarización. Además, si tenemos átomos grandes, entonces también va a ser más fácil que se polaricen. Entonces, a medida que los átomos crecen, normalmente hay más fuerzas de dispersión. Eso quiere decir que hacia abajo de la tabla periódica vamos a tener mayor polarizabilidad. Ahora, ¿cómo son los puntos de fusión de compuestos no polares? No polares. Fíjense que ustedes que el metano, todas estas son especies tetraédricas. Aunque tengamos una diferencia de electronegatividad aquí muy alta entre el carbono y el flúor, la simetría es muy alta y nos lleva a moléculas no polares. Entonces, todas estas son por simetría, por geometría, sabemos que son no polares y entonces de aquí para acá va creciendo el tamaño de los átomos, ¿sí? Es mucho más pequeño el hidrógeno que el flúor o flúor que el yodo o que el bromo. Entonces, los puntos de fusión, aquí estamos incrementando la masa y los puntos de fusión también se están incrementando en esa dirección. Es más, llegan a ser positivos aquí y aquí teníamos valores abajo de 0 grados centígrados. Entonces, los puntos de fusión dependen de la masa molecular. Ahora, quiero seguir hablando de muchas de estas fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares las vamos a clasificar de diferente manera. Vamos a hablar de fuerzas de tipo ion-dipolo, de tipo dipolo-dipolo, o de fuerzas de interacción de tipo London, o que también estas dos se pueden clasificar como fuerzas de Van der Waals. Y por último, también estaremos hablando de los enlaces de hidrógeno. ¿Qué tan fuertes son cada una de ellas? Pues depende de qué estamos hablando, porque normalmente la interacción ion-dipolo depende del ion, desde luego, y de cuál sea el dipolo que se tenga, pero puede oscilar
entre 10 y 50 kilojoules. Esto normalmente ocurre entre iones y disolventes polares. Cuando tenemos moléculas polares, tenemos interacciones débiles y estas moléculas polares pueden generar cada una de ellas un dipolo, y entonces hablaremos de interacciones dipolo-dipolo. Por cierto, tengo aquí ilustraciones de cuál es cada una de estas. Aquí lo que tengo es un ion con un dipolo. Un dipolo es donde tengo cargas parciales positivas y negativas. Puede estar orientada hacia el ion negativo o hacia el ion positivo. A estas interacciones que puede haber aquí les llamamos fuerzas ion-dipolo. Hay otras que les llamamos dipolo-dipolo, ¿no? En donde lo único que tenemos son cargas parciales que están perfectamente orientadas. Estas cargas parciales que se orientan el positivo hacia el negativo y viceversa, entonces pueden estar ordenadas o no tan ordenadas. Les llamamos fuerzas dipolo-dipolo, que son estas, normalmente son débiles y corresponden también a lo que llamamos fuerzas de Van der Waals. Otro tipo de fuerzas de Van der Waals o de London ocurre entre las moléculas, entre todas las moléculas. Su fuerza depende del tamaño y la polarizabilidad. Por ejemplo, lo que veíamos con el neón son de este tipo de fuerzas, del tipo de fuerzas de London. Lo que veíamos en esa simulación con el agua eran dipolo-dipolo, ¿sí? La profundidad del pozo eran de tipo dipolo-dipolo, mientras que en el agua. Y en el neón era de tipo de fuerzas del London. En el neón o en el argón se tenía interacciones débiles. Estas interacciones débiles lo que hacen es deformar un poco las nubes electrónicas como se tiene aquí. Entonces, hay interacciones que deforman las nubes electrónicas instantáneamente. Esto no quedan deformadas para todo el tiempo y les llamamos interacciones de London. A veces son más largos, la interacción no es tan momentánea y se pueden permanecer, entonces pueden quedar como dipolo-dipolo o como cuestiones instantáneas. Y luego, finalmente, hay enlaces de tipo hidrógeno. En este tipo de enlaces, la intensidad es moderada y solamente ocurre cuando se tienen enlaces de tipo OH, NH o FH. Con este tipo de enlaces, donde la diferencia de electronegatividad es muy alta, se pueden formar enlaces de tipo hidrógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de agua interaccionando con puentes de hidrógeno, o aquí tenemos 3 moléculas de agua interaccionando con puentes de hidrógeno. Entonces, estas son los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que hacen que las moléculas puedan estar todas juntas o no. Depende de si tenemos gases o no. Entonces, voy a ir hablando de cada una de ellas y empezaré con el ion-dipolo. El ion-dipolo es una atracción, insisto, entre un ion y una molécula polar. Entonces, en una interacción ion-dipolo se tiene un ion, por ejemplo, el sodio, con un dipolo, el que queramos, y esta carga positiva actúa con la carga negativa del dipolo, y entonces esto nos estaría generando la interacción ion-dipolo. O la carga negativa puede interaccionar con el lado positivo del dipolo, y entonces este sería el tipo de enlaces que tendríamos como fuerzas intermoleculares, ion-dipolo.
estas atracciones de tipo ion-dipolo tienen lugar entonces, repito, ya saben que a mí me gusta repetirles mucho las cosas, y entonces aquí, repito, es un ion, es la interacción entre el ion y la carga parcial del extremo de una molécula polar. Los iones negativos son atraídos hacia el extremo positivo y los iones positivos son atraídos hacia el extremo negativo. Estas fuerzas tienen un papel muy importante en sustancias iónicas, en las soluciones con disolventes polares. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sigo, entonces. El otro tipo de fuerzas intermoleculares que dije que íbamos a estar hablando se llaman fuerzas dipolo-dipolo. En estas fuerzas hay atracción entre moléculas polares y orienta a las moléculas en un sólido. Entonces, hay interacciones entre el lado positivo y negativo, positivo o positivo y negativo. Aquí tienen que estar intercalados para que la interacción en un sólido sea buena. Y entonces aquí hablamos de las interacciones dipolo-dipolo. Estas interacciones dipolo-dipolo tienen lugar entre moléculas polares. La atracción ocurre cuando el extremo positivo de una molécula se encuentra cerca del extremo negativo de la otra. Son más débiles que las atracciones de ion dipolo. Claro que son más débiles. En un ion dipolo, me regreso, en el diagrama que tenía por aquí, este tipo de interacciones, aquí tengo una carga y aquí tengo un dipolo. Aquí solo tengo dipolos. Esta carga formal es mucho más fuerte que cualquier dipolo. Entonces, estas interacciones tienen que ser mucho más fuertes que estas otras de dipolo-dipolo. ¿Sí? Entonces, seguimos. Ya pasamos esto. Ahora, en estas interacciones, lo que tenemos es atracciones entre cargas opuestas y puede haber repulsiones o puede haber atracciones. Aquí también estas interacciones dipolo-dipolo va a haber, por fuerza, va a haber también repulsiones y atracciones. Entonces va a haber un equilibrio entre todas estas fuerzas. Ahora, para moléculas, la masa y los de tamaño similar, las moléculas con masa y tamaño similar, la intensidad de las interacciones dipolo-dipolo aumenta con la polaridad de las moléculas. Por ejemplo, casi todas estas moléculas tienen el mismo peso molecular. Esta es casi lineal, esta tiene forma así como un cerrito, en donde en medio está el oxígeno y hacia los lados angular. Es una forma angular. En medio está el oxígeno levantado y hacia abajo están los metanos. Y el cloruro de metilo es un tetraedro dirigido al cloro a uno de los vértices y la base es el metano. El acetaldehído y el acrilonitrilo. Cuando se miden sus momentos dipolares, bueno, aquí en esta tabla lo que tengo está acomodada con el incremento del momento dipolar. Aquí casi todas las moléculas tienen el mismo peso molecular y lo que se observa es un claro incremento del punto de ebullición. Si el punto de ebullición nos está midiendo estabilidad, esta energía de la temperatura la cantidad de calor que le tengo que dar al sistema para que bulla, es mucho más alto cuando se tiene un momento dipolar. Entonces, esto nos va a dar mucho más estabilidad de las moléculas. Entonces, las interacciones dipolo-dipolo
van a ser muy importantes y van a ser soluciones estables. Ahora, hay otras fuerzas, insisto, en donde se puede tener atracciones de dipolo inducido. Estas también se les conoce como fuerzas de dispersión del hondo. Sabemos que el helio, pues, tiene una configuración de capa llena y si lo acercamos a otro helio, va a haber también interacción de capa llena. Entonces, si los acercamos mucho, estas nubes electrónicas podrían estarse modificando o polarizando. Y entonces, en el momento en que, en un instante dado que los acerque y esto pueda estar polarizado, entonces tendremos dipolos momentáneos, ¿sí? Estos dipolos momentáneos van a hacer que estas moléculas de helio, que son gases nobles que no tienen oportunidad de enlace porque la capa llena está llena, pudieran estar interactuando entre ellos y formar pequeños enlaces, o en realidad son pequeñas interacciones, atracciones de dipolo inducido. Hay otras moléculas, por ejemplo, estas moléculas donde dos moléculas iguales, por ejemplo, flúor, con átomos iguales, flúor, cloro, en donde la diferencia de electronegatividad es igual, no hay la densidad de carga es pareja para estas moléculas. Aquí no está jugando mucho la electronegatividad porque la diferencia de electronegatividad es cero. Pero dado que se tienen esta nube de electrones, pueden ser polarizables y entonces una molécula totalmente con diferencias de electronegatividad igual a cero puede generar momentos dipolo. Entonces, estas moléculas pueden generar momentos dipolo y tener este tipo de energías de ebullición. Por ejemplo, aquí vemos que entre el flúor, cloro, bromo y el yodo, que se está incrementando el punto de ebullición, la masa, también estamos incrementando el punto de ebullición. Para moléculas, átomos como estos, a medida que se incrementa el peso molecular, tenemos una nube de carga que puede ser más deformable, generar momentos dipolos inducidos, y entonces a medida que tenemos un tamaño más grande, tenemos mayores temperaturas de ebullición, ¿sí? Y entonces hablamos de que en general las moléculas más grandes tienen mayor polarizabilidad, ya que tienen mayor número de electrones y estos se encuentran más lejos de los núcleos. Como el tamaño y la masa en general aumentan de la misma manera, las fuerzas de dispersión tienden a aumentar cuando aumenta el peso molecular. Ahora, insisto, hay moléculas que están así, pero pueden ser levemente polarizadas y entonces cuando son levemente polarizadas, hablamos de atracción de los dipolos instantáneos. Estas moléculas no tienen momento dipolar permanente, pero lo pueden tener de manera instantánea. En un conjunto de átomos de helio, un dipolo instantáneo del átomo de helio puede inducir un dipolo en cada uno de los átomos vecinos. En el siguiente instante, un dipolo instantáneo distinto puede crear dipolos temporales en los átomos de helio que lo rodean. El punto importante es que este tipo de interacción produce fuerzas de dispersión, les llamamos fuerzas de dispersión o fuerzas de London, es decir, las fuerzas de atracción que se generan por los dipolos inducidos. Entonces, hay atracción generada por los dipolos inducidos. Ahora, ¿cómo vemos este tipo de fuerzas
temporales inducidas, pues si tenemos una molécula, por ejemplo, aquí, y un ion por allí, este ion podría deformar a la molécula, a la densidad de carga de la molécula, o puede ser visto a través de un ion directamente o de un dipolo. Entonces, una molécula puede ser polarizada por iones o por otros dipolos. Y así inducir dipolo en una molécula que no lo tiene. Esta sería entonces una interacción ion-dipolo inducido y la otra sería un dipolo-dipolo inducido. Ahora, ¿cómo son estas interacciones de dipolo inducido, dipolo inducido? Estas fuerzas son fuerzas de dispersión de London y la forma de las moléculas influye en la magnitud de las fuerzas de dispersión. Mientras mayor sea la región de posible contacto entre las moléculas, mayor será la fuerza de dispersión. Y entonces tendremos que las fuerzas de dispersión existen en todas las moléculas, ya sean polares o no polares. Todas estas fuerzas de dispersión de London siempre existen, siempre. Ahora, las moléculas polares presentan interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión. Las moléculas no polares presentan fuerzas de dispersión, pero no interacciones dipolo-dipolo. Y bueno, también hay que hablar que la forma de las moléculas, la geometría de las moléculas, también influye en las fuerzas de dispersión. Mientras mayor sea la región de posible contacto entre las moléculas, mayor será la fuerza de dispersión. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos de moléculas con 5 átomos de carbono. Estas moléculas, una tiene una distribución casi lineal, otra medio pelotita y una de plano, sí, es pelotita, ¿sí? Entonces, la temperatura de ebullición de cada una de ellas si las moléculas son más lineales, se tiene mucho más área de contacto y entonces la temperatura de ebullición se incrementa porque se incrementaron las fuerzas de dispersión del London, ¿sí? Entonces, esta temperatura fue mucho más alta que esta porque esta molécula fue lineal y esta fue totalmente pelotita. Entonces, esta con respecto a esta disminuye mucho. Ahora, al comparar las intensidades relativas de las atracciones intermoleculares, si 2 sustancias tienen pesos y formas comparables, sus fuerzas de dispersión serán similares. Y la diferencia en las atracciones moleculares se deberá a atracciones dipolo-dipolo. Si 2 sustancias difieren mucho en sus pesos moleculares y tienen momentos dipolo parecidos, las fuerzas de dispersión suelen determinar cuál tiene interacciones moleculares más fuertes. Ok. Ahora, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, paso a la última interacción que también suele ser muy importante y hablamos de los enlaces de tipo hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno típicos son en su mayoría electrostáticos, es decir, muy poco carácter covalente y tienen energías del orden de 20 kilojoules por mol. Debido a que la energía térmica a 100 grados centígrados es de 3.1 kilojoules, los enlaces de hidrógeno se retienen en gran medida en el vapor de agua. No sé por qué los acentos me los cambió.
Los corrijo de una vez. Ah. No sé qué pasó con los acentos hoy. No, máquina, no me hagas loqueras. Otra vez. No, no se deja. Lo corrijo después, pues. Ah, ya lo corrigió. Ya lo corrigió. Bueno, entonces, tras la congelación, se forma una extensa red de enlaces de hidrógeno en todo el cristal, y esta red es una de las razones de las anomalías del punto de fusión del agua. Para eso necesito, yo creo, mostrarles estas dos figuras que me las voy a llevar para allá. Entonces, si los enlaces de hidrógeno, estoy hablando de tras la congelación del agua, cuando se congela el agua, se forman puentes de hidrógeno entre las moléculas del agua y podremos tener una estructura cristalina de esta forma. Aquí podemos ver en rojo se tiene el oxígeno y en blanco los hidrógenos, y estas moléculas se ordenan en una estructura hexagonal perfecta. Entonces es un arreglo muy, muy claro. Aquí no se ve tan claro este arreglo en la estructura de la molécula de hielo, pero aquí sí se ve muy, muy claro. Entonces, aquí también están señalados los diferentes puentes de hidrógeno entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, esta red electrónica en el sólido del agua está haciendo que sea mucho más estable el hielo, y hace que el hielo tenga una energía muy alta para pasar al líquido, porque hay que romper muchos de estos enlaces y toda esta estructura formada por enlaces de tipo puente de hidrógeno. Entonces, cuando digo que tras la congelación se forma una extensa red de enlaces de hidrógeno en todo el cristal, esta red es una de las razones de la anomalía de los puntos de fusión del agua. En los puntos de fusión del agua, ahorita lo vamos a ver, lo tenemos por aquí, es muy alta. Bueno, esta es ebullición, no es... no, pero comparado, la ebullición, la fusión del agua es muy alta comparado con todas las moléculas que están cerca de ellas. Entonces, ¿cómo se forman los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno surgen por el dipolo que hay entre el oxígeno y el hidrógeno, y que se están acomodando estos dipolos. El dipolo-dipolo va a hacer arreglos que puedan ser estructurales muy fuertes. Por ejemplo, aquí tengo la molécula de ácido clorhídrico, en donde también se está polarizando, y esta alta polarización puede generar atracciones de tipo puentes de hidrógeno.
Son grandes estas interacciones. Ya les decía que en los puentes de hidrógeno solo se forman con moléculas entre oxígeno, hidrógeno, flúor, hidrógeno y era nitrógeno, hidrógeno. Solo son 3 átomos centrales, los demás bioelectronegatividad, que pueden formar puentes de hidrógeno. Son mucha electronegatividad y tamaño pequeño. Son las 2 características para tener puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares existen entre cada una de estas moléculas? Ustedes díganme. La molécula de HB bromo. El bromo es un halógeno y el hidrógeno está por ahí. El bromo tiene el número atómico de por ahí de 35. ¿Será o no será polarizable? Sí. Uy, no hay nadie en la clase. Sí, sí es polarizable. Sí hay alguien en la clase. El bromo sí es altamente polarizable. Sí. ¿El metano es polarizable o no? La diferencia de electronegatividades aquí es pequeña. No. No es polar. ¿Y el SO2? ¿Cómo será? Ese sí es polarizable, ¿no? Sí, por la geometría, forma una geometría angular. No mucho, pero sí forma. Entonces, es una molécula polar, sí es polarizable, y el tipo de fuerzas, entonces lo primero que tuvimos que averiguar era si eran polares o no. Entonces, bromídrico, si es polar, tiene fuerzas de interacción dipolo-dipolo, y entonces habrá fuerzas de dispersión entre moléculas de ácido bromo, en la molécula de HBr. En el metano dijimos no es polar, entonces solo habrá fuerzas de dispersión, no habrá dipolo-dipolo, ni ion-dipolo, ni nada. Las únicas que puede haber son las de dispersión de Van der Waals o de London. Y aquí en el SO2 dijimos que es una molécula polar, su geometría es angular y por supuesto que es una molécula polar, entonces por ser polar puede haber interacciones de tipo dipolo-dipolo y hay fuerzas de dispersión entre las moléculas. Además de los dipolos, hay fuerzas de dispersión de tipo London, sí, o Van der Waals. Ahora, en los enlaces de hidrógeno solo se dan entre oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno o flúor. Cuando se tiene flúor hidrógeno es cuando se pueden tener enlaces de hidrógeno. Es una interacción especial y es dipolo-dipolo. La forma que se tienen estas fuerzas, enlaces de hidrógeno, son interacciones dipolo-dipolo entre ellos. Y solo se da entre estos 3 enlaces, ya que el átomo central o el átomo que se tiene por ahí es muy electronegativo. Entonces, se puede tener AH, donde A puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor, enlazado con otro B. En donde A y B pueden ser cualquiera de ellos. Y es la única manera en donde se pueden tener puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno normalmente los representamos como puntitos y bueno, los representamos como puntitos. Y les he estado diciendo que los puentes, las temperaturas de ebullición
o de fusión, normalmente nos dicen qué tan fuertes son las interacciones. Y entonces, en la molécula de agua, si se fijan, esta es la misma serie de la familia del oxígeno. El agua está normalmente más alta. Aquí la tendencia debería de ser hacia abajo, pero la molécula del agua se fue para arriba, entonces hay una anomalía. Tenemos una temperatura de ebullición muy alta. Debería de estar por aquí abajo, no lo está, y está por aquí arriba, y esto es gracias a los puentes de hidrógeno. De la misma manera pasa con el ácido fluorhídrico. Tenemos una cantidad de puentes de hidrógeno muy importante que está haciendo que esto tenga un punto de ebullición muy alto. El metano pues no lo tiene y lo tenemos para abajo. Entonces, nitrógeno, flúor y oxígeno tienen temperaturas de ebullición y fusión anormales cuando se les compara con las familias que se tienen, con los elementos de la tabla periódica de la misma familia. Entonces, estas tres especies tienen temperatura y de fusión y ebullición altas. La masa molar decreciente hace que el punto de ebullición decrezca. Por aquí va decreciendo y debería de ir para acá, pero estos casos no se tienen. En el metano sí se tiene y ya es que se da que la masa molar decrece. ¿Dudas? ¿No? Ahora, ¿cómo es la naturaleza del enlace de hidrógeno? El enlace de hidrógeno es predominantemente electrostático. Prácticamente todos estos enlaces son electrostáticos. Estos enlaces de hidrógeno varían en la cantidad de energía, pero es alta. Puede ser entre 155 kilojoules, por ejemplo, en este anión, a 8 kilojoules en aminas hidratadas. En promedio en el agua, por ejemplo, es de 23 kilojoules. Este es anormalmente alto. Normalmente los enlaces de hidrógeno se parecen más a lo del agua. ¿Cómo son las distancias en los enlaces de hidrógeno? Depende del elemento donador de carga, la temperatura, la presión y el ángulo de enlace y la constante dieléctrica del ambiente. Y puede variar entre 1.4 y 3.1 angstroms. La distancia que hay aquí entonces es entre 3.4, es aproximadamente 3.4 angstroms. Es mucho mayor que la que corresponde a un enlace covalente o a un enlace iónico. Estas distancias, sobre todo estas, es mucho mayor que 3 veces más que un enlace normalmente covalente. Esta por ahí va. Ahora, puede haber cadenas de enlaces de hidrógeno y son cooperativas. La ruptura del primer enlace que debilita a los enlaces subsecuentes. Esto puede ser importante en moléculas complejas que se mantienen juntas por los enlaces de hidrógeno. Por ejemplo, el DNA. En el DNA se rompe uno de esos enlaces y se debilita toda la molécula. Entonces, casi se pierde el DNA si falta uno de esos enlaces. Los enlaces de hidrógeno en el agua líquida pueden ser hasta 250% más fuertes que el enlace de hidrógeno en el dímero de agua. Es decir, tengo dos moléculas de agua y muchas moléculas de agua. Entonces, cuando tengo muchas, esto puede ser muy importante, 250 veces más
es mucho. Ahora, a veces es posible encontrar enlaces de hidrógeno bifurcados. Esto quiere decir que el hidrógeno está enlazado a 2 oxígenos. Sin embargo, esta clase de enlaces es significativamente más débil. Ahora, otra de las propiedades del agua es que la densidad del agua, cuando se le grafica con la temperatura, lo que se puede observar aquí es que a 0 grados estamos haciendo que la ebullición del agua, a 0 grados y una presión de una atmósfera, estamos haciendo que se pase el agua sólida a líquida. Ahora, a partir de los 0 grados podría tener cómo va la densidad del agua. La densidad del agua, aquí ya tengo líquido, este líquido se va incrementando hasta aproximadamente el máximo se da a 4 grados centígrados. El máximo se está dando a 4 grados centígrados y eso hace, justo porque el agua, la máxima densidad está a 4 grados centígrados, es porque se tienen estos arreglos. Y entonces, dados estos arreglos, se van rompiendo y se tiene ahí la máxima densidad. Entonces, estos arreglos hacen que la densidad del hielo sea más baja que la densidad del agua líquida. Como vemos, el agua líquida tiene una densidad y el hielo tiene una densidad más baja. Y esto hace... ¿Son los enlaces lo que hace que ocurra esto? ¿Y que ocurre en qué otro compuesto que la densidad sea diferente a partir de cierto grado? ¿O solo ocurre en el agua, profesora? El ejemplo típico y casi exclusivo es el agua. Hay muy pocas especies en donde pueden pasar esto. Y el requisito es tener en el sólido una estructura muy estable, muy sólida, que no permita acercarse demasiado a las moléculas. Y los puentes de hidrógeno no permiten acercarse mucho a las moléculas. Y entonces, muy pocas sustancias son las que flotan en el sólido, flota con respecto al líquido. El agua es una de ellas. Y podemos tener un lago congelado, un iceberg o nuestros hielos en un vaso. El sólido flota debido a la densidad del agua. Y esta densidad está íntimamente relacionada con el tamaño con los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno no permiten que se acerquen demasiado los sólidos. Tienen una distancia fija y podrían acercarse más en un desorden en el líquido. Por eso hay más acercamiento en el líquido y tenemos la densidad vuelve a bajar después. Uh-huh. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Normalmente tenemos una mayor densidad a 4 grados centígrados y esto, por la presencia de los puentes de hidrógeno, hace que el hielo flote. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, nada más si va a subir esta, igual la cambia. Sí, esto ya, como está, ahora sí ya se las voy a poner. Y aquí llevan las dos, la primera parte y la segunda. Tengo todas las fuerzas intermoleculares con líquidos, sólidos, etcétera. Están 2 partes aquí, 2 clases. Disculpe, profesora. Veo que usted siempre graba sus clases. ¿En dónde las sube? ¿O usted las sube en alguna plataforma? No las he subido a ninguna plataforma. Las tengo aquí en mi máquina. No las tengo. El problema es que son muy pesadas
y son muchos gigas. Oh, entiendo. Si armas, nos ponemos de acuerdo. Eres tú, ¿verdad, José? ¿Jesús? Sí, Jesús Alejandro. Sí, Jesús. Nos ponemos de acuerdo y armamos algo para ponerlo en alguna plataforma. ¿Sí? Sí, me gustaría, profesora. Escríbeme un correo, por favor. Claro, Nos ponemos de acuerdo. claro, profesora.